Bien, pues como lo mencionaba el doctor Baños, el tema que vamos a revisar el día de hoy es la identificación de riesgos ocupacionales. Un servidor, el doctor Enrique López Mancilla, agradeciendo de antemano su participación. Los objetivos de esta plática son, primero que nada, pues conocer el marco legal aplicable a la identificación de riesgos. Esto es de gran importancia porque a través de ello pues vamos a ver si estos riesgos aplican o no a nuestra industria. La segunda va a ser establecer la diferencia entre lo que son los riesgos y los peligros. Esto a lo mejor podría parecer en algunas ocasiones que es hasta obvio, pero nosotros nos hemos topado con muchas personas dentro de lo que es el área de salud ocupacional que no pueden identificar la una de la otra, las diferencias. Entonces es importante. Además, identificar la importancia de la gestión de los riesgos ocupacionales. Y aquí vamos más adelante a señalar por ahí un par de puntos que son bien importantes, porque hay que dejar en claro desde ahorita que no vamos a hablar de riesgos, hablando específicamente de accidentes, sino los riesgos que nosotros vamos a revisar son los agentes de riesgo que pueden generar enfermedades profesionales. Y por último, identificar los tipos de riesgo ocupacionales a los que están los trabajadores expuestos dentro de los centros de trabajo. Ahora bien, como primera instancia, hablando ya de lo que es el marco legal, tenemos diferentes instancias que marcan todo lo que es la legislación mexicana. Como primera parte viene nuestra Carta Magna, lo que es la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, perdón, Estados Unidos Mexicanos, y posteriormente viene lo que ya son las leyes. La Constitución obviamente engloba todo lo que son todo el resto de las regulaciones que nosotros tenemos. Las leyes, al igual que los convenios internacionales, pues son la segunda entidad que va a dar esta regulación a todo el actuar y de manera cívica, social y en este caso pues legal en cuanto a las industrias que puede aplicar con nosotros. Posteriormente viene lo que ya sería el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pues es un reglamento que enmarca todos los lineamientos con las responsabilidades y las obligaciones que tienen los patrones dentro de lo que sería la rama industrial para con los trabajadores y con las instancias gubernamentales que están establecidas en la ley. Y por último, pues las normas que tenemos como referencia, es decir, estas referencias que ya son aplicables a cada una de las empresas. Tener en cuenta que dentro de lo que es la normatividad mexicana, tenemos normas que son organizacionales, ¿sí? Otras que son de seguridad y otras que son de salud. En total son 48 y hay unas más que son normas específicas, normas aplicables de manera específica por el tipo de actividad o giro que se dedica a alguna de las empresas. Ahora bien, hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título sexto nos habla del trabajo y de la previsión social, y en el artículo 123 nos habla de que toda persona tiene derecho al trabajo, digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleados y la organización social del trabajo conforme a la ley. En su apartado A, fracción 14, nos habla acerca de las responsabilidades de los patrones, en la cual nos dice los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el trabajador, de que el patrón contrate al trabajo por un intermediario. Es decir, el patrón tiene toda la obligación de realizar toda la indemnización hacia sus trabajadores si es que estos presentan alguna enfermedad o algún accidente de trabajo. Continuando con lo que estábamos aplicando del marco legal, viene lo que es la Ley Federal del Trabajo. Hay muchas otras leyes que van englobadas dentro de lo que es la Ley Federal del Trabajo, pero aquí vamos a hablar únicamente de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. En su artículo 473 nos habla de los riesgos de trabajo, los cuales son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo. Este mismo artículo se hace referencia, es prácticamente una réplica en el artículo 41 de la Ley del Seguro Social.
En el artículo 474 nos habla de los accidentes de trabajo y que nos dice que es toda aquella lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se presente. Incluye también los accidentes de trayecto y viene referenciado también en el artículo 42 de la Ley del Seguro Social. Por último, el artículo 475 nos habla de lo que son las enfermedades de trabajo. Y ojo, aquí es donde debemos de poner mucho énfasis, derivado de lo que les comentaba hace unos momentos acerca de los agentes etiológicos, de los riesgos de trabajo a los cuales pueden estar los trabajadores expuestos. Entonces, nos dice, enfermedad de trabajo es el estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Y de la misma manera, en el artículo 43 de la Ley del Seguro Social viene establecido esto. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esta parte de la normatividad? Porque, bueno, a través de eso, pues nosotros vamos a identificar cuáles son nuestras áreas de prioridad. Muchas veces nosotros tenemos dificultades para la gestión de estos riesgos. ¿Qué quiere decir? La mayoría de las empresas anteriormente no tenían una forma identificada de cómo realizar esta gestión de riesgos porque no sabíamos, ¿sí?, por dónde empezábamos. Teníamos como la visión de que estaban presentes los riesgos, pero no sabíamos por dónde empezar, cuál era el método más eficaz para poder hacer una adecuada gestión de riesgos de salud y seguridad. Y posteriormente se vio también afectado porque no sabíamos cuáles eran los siguientes pasos. Entonces, hay varias metodologías actualmente ya bien conformadas que nos pueden ayudar a eso. Los vamos a ver un poquito más adelante. Y de igual manera, lo que las empresas anteriormente buscaban era pues minimizar pérdidas, ¿sí?, a través del buen desarrollo de las actividades, pero pasaba todo lo contrario, aumentaba la accidentabilidad, ¿sí?, y aumentaban los gastos sin que la producción aumentara, ya que a lo mejor aumentaban la productividad en sus trabajadores, pero también aumentaba la accidentabilidad. Ahora bien, como lo mencionaba, es importante que antes de que iniciemos con toda la parte de la gestión de los riesgos y peligros, es importante que nosotros conozcamos la diferencia entre lo que es un peligro y un riesgo. Muchos de nosotros, pues, a mí me ha tocado hacer encuestas, inclusive pues, a través de entrevistas que nosotros hacemos directamente aquí en Grupo Consulmet. Una de las preguntas que pareciera sencilla es, ¿cuál es un peligro y cuál es un riesgo? Entonces aquí lo vemos a través de la que es la normatividad mexicana. De hecho, estas definiciones las estamos obteniendo a través de la norma 030, en donde nos dice que el peligro son las situaciones del ambiente laboral determinadas por las características o propiedades intrínsecas de los agentes químicos o físicos, o por las condiciones inseguras en las que es posible que ocurra un daño. A diferencia de esto, el riesgo es la correlación entre la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su integridad física, salud o vida, o dañar el centro de trabajo. Esto pareciera un poquito redundante, pero quiero que pongamos un poquito de atención a lo que es la imagen que vemos a un ladito, que creo que nos puede generar una mayor identificación en cuanto a la diferencia de estos dos conceptos. Vemos por un lado que el peligro, ¿sí?, es un tiburón en el mar, ¿sí? Eso es el peligro, es la situación, por así decirlo. Si el tiburón está lejos de nosotros, a nosotros no nos va a representar un riesgo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros nos metemos a nadar estando el tiburón dentro del mar, ahí es en donde se genera el riesgo, porque existe la posibilidad de que ocurra un daño por ese peligro. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que el riesgo es algo inherente dentro de las situaciones o de las actividades, ¿sí? Y por otro lado, los riesgos son las posibilidades o las probabilidades de que ocurra un daño. Ahora bien, aquí, como les decía, es bien importante tener en cuenta que no es lo mismo la identificación de riesgos, en este caso, por ejemplo, de un accidente, a la identificación de riesgos por exposición a agentes de riesgo de origen laboral.
Más adelante lo vamos a ver porque son 5. Y bueno, hablando ya un poquito de lo que es la gestión de los riesgos, hay varios modelos analíticos que nos permiten hacer una adecuada gestión y una administración de riesgo, en donde la primera etapa es la identificación del peligro. ¿Cómo vamos a hacer esta identificación del peligro? Existen varios métodos, de hecho, uno de los más conocidos por ahí es una herramienta que se llama STOP, en donde, permítame tantito, les voy a poner ahí una señalización, ¿sí? Entonces, nosotros de primera instancia vamos a identificar el peligro a través de herramientas que son de tipo cualitativas y observacionales, ¿sí? En donde podemos nosotros hacer la estimación del riesgo. Hasta aquí es en donde nosotros vamos a empezar con un análisis de riesgo. Una vez que nosotros empezamos a hacer la valoración del riesgo a través de herramientas como por ejemplo JSA, dependiendo obviamente del riesgo al cual estemos expuestos. Hay muchos, está el índice Dow, el HACCP, está LOPA, N cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a evaluar los riesgos, en donde ya nosotros vamos a hacer una evaluación y medición de estos riesgos. Es decir, vamos a obtener un puntaje o una cantidad ya medible de lo que sería el riesgo potencial. Esto quiero compartirles que esta administración fue principalmente valorada o obtenida a través de una instancia de tipo federal en Londres, ¿sí? Que nos dice que ellos ven como tal una mnemotecnia que dicen que es la LARP, ¿sí? En donde este concepto viene por sus siglas en inglés, ¿sí? Que es as low as reasonably practicable. Es decir, tan bajo como sea razonablemente tolerado. Y esto es lo que estamos hablando del riesgo. Es decir, ellos dicen, si el riesgo es tolerable, tenemos que ver qué tan bajo es, ¿sí? A través de la evaluación de riesgos, ¿sí? Si nuestra evaluación nos dice que el riesgo no es tolerable, tenemos que volver a hacer una evaluación e implementar métodos de control para minimizar esa exposición al riesgo, para que en ese caso nosotros podamos decir que el riesgo puede ser tolerable y que esa tolerancia al riesgo sea mínima. Como lo dice sus siglas en inglés nuevamente, ¿sí? As low as reasonably practicable. Tan bajo como sea razonablemente tolerable. Entonces, y toda esta parte es la administración del riesgo, ¿sí? Esto es de un método establecido en el Reino Unido. Ahora bien, aquí les dejo una pequeña semblanza, ¿sí? Que nos habla de la ley de Murphy, de un ingeniero aeroespacial, que él decía, si algo puede salir mal, pues saldrá mal. Y muchas veces, anteriormente, las empresas se manejaban bajo esta pues, directriz porque no sabíamos cómo establecer una gestión adecuada de riesgos. Las empresas, pues, por así decirlo, echaban la suerte al azar y decían, bueno, pues ojalá y no pase nada, porque no teníamos un adecuado sistema de riesgos. Pero aquí cabe decirles que es bien importante, como lo vemos en la imagen, pues vemos cuántos ganchos hay. La persona está pues haciendo a lo mejor una actividad propia de su trabajo. Evidentemente hay factores de riesgo que aumentan la posibilidad de sufrir una lesión, pero que por sí misma la situación ya es un riesgo, ¿no? Ya es un peligro. Entonces es importante que nosotros manejemos o aprendamos a manejar estos riesgos a través de la identificación, posteriormente a la evaluación y la implementación de controles. ¿Esto por qué es importante? Bueno, hay muy seguramente ustedes ya habrán visto esto, hay una pirámide de Frank Beer que nos dice que por 3,000 condiciones inseguras, anteriormente decía que eran 30,000, pero la más actual dice que son 3,000 y va en proporción, que por 3,000 condiciones o actos inseguros van a ocurrir 600 incidentes. Incidentes que no van a generar ningún daño ya sea a las personas, a las instalaciones
o a los equipos, ¿sí? Pero igualmente en proporción, de esos 600 incidentes van a provocar 30 accidentes leves, es decir, accidentes que ya sean registrables y que ya hayan generado pérdidas dentro de la organización, ya sea lesiones en los trabajadores, daños en la propiedad o daños en los equipos. Aunado a eso, de estos 30 accidentes leves, 10 van a ser graves, es decir, van a provocar 10 accidentes graves, que esto puede pues traducirse como tal dentro de lo que sería a lo mejor hablando de una lesión, pues amputaciones, ¿sí? Accidentes fuertes, ¿sí? O daños en los equipos o en las instalaciones que sean de consecuencias fuertes, hablando económicamente. Y por último, pues un accidente fatal, es decir, pérdidas de vidas humanas o pérdidas de cantidades importantes dentro de las organizaciones. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos que cada uno de los escalafones debe de ir reduciendo cada uno de los siguientes. Es decir, si nosotros tenemos N cantidad de condiciones o situaciones o actos inseguros controlados, vamos a disminuir el número de incidentes, a su vez vamos a disminuir la posibilidad de accidentes leves, también de accidentes graves y sobre todo evitar lo que nadie quiere. Como bien lo saben y lo hemos tomado en otras pláticas de los días anteriores, sabemos que prácticamente una incapacidad permanente parcial o total o una fatalidad nos va a generar incrementos en nuestra prima de riesgo. Entonces sí es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte. Ahora bien, les dejo aquí algunos datos de la Organización Internacional del Trabajo que nos dice que cuando no se implementa adecuadamente un sistema de gestión de riesgos, cada 15 segundos 153 trabajadores sufren un accidente relacionado con el trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que al finalizar el día de hoy, cerca de 1 millón de trabajadores habrá sufrido un accidente en el lugar de trabajo. Además, cada 15 segundos muere un trabajador de un accidente o enfermedad relacionada con el trabajo. Y esto quiere decir que al finalizar el día de hoy, cerca de 6.300 trabajadores morirán a causa de un accidente o enfermedad de trabajo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, aquí vemos el impacto del por qué debemos de predecir o tratar de prevenir esta exposición hacia estos agentes de riesgo que nosotros podemos tener dentro de nuestros centros de trabajo, porque además no solamente tenemos, como lo veíamos ayer con el doctor Arturo López, debemos de tener en cuenta que no solamente es parte de la normatividad lo que debemos de cumplir, sino hay cuestiones éticas, ¿sí? Muchas de las empresas actualmente, al menos aquí en México, están empecinadas en lograr distinciones como el distintivo ESR, que es el de empresa socialmente responsable. Entonces, parte de ello significa el que se preocupen por el medio ambiente, por los trabajadores, por las familias de los trabajadores, por las mismas empresas, etcétera. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que la identificación de riesgos juega un papel fundamental dentro de lo que es la gestión. Además de esto, bueno, quiero compartirles que muchas veces nosotros no vemos, solamente vemos los costos directos de una exposición hacia agentes de riesgo, ¿sí? Aquí se los voy a señalar un poquito más. Nosotros vemos la punta del iceberg, ¿sí? Vemos la punta del iceberg y eso hablando en proporción, vemos que a lo mejor me puede costar un peso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a lo mejor nosotros tenemos una persona que tuvo una lesión o que tuvo una enfermedad o que tiene una enfermedad y generalmente nada más vamos a ver los costos de lesión o de enfermedad, ¿sí? Los costos médicos, es decir, toda la atención médica brindada para esta persona y las compensaciones, lo que hablábamos hace un momento de, por ejemplo, pagar una prima o una elevación de prima de riesgo hacia instituciones como el IMSS. Sin embargo, vienen otros costos que son los indirectos y que muchas veces dentro del sistema de gestión nosotros no vemos y que van en una proporción de 5 a 50. Es decir, de este pesito que teníamos, ahora me voy a gastar 5 o 50. Y entonces es cuando ya no me va a gustar tanto que Dios esté ingresando a un tema de presentabilidad de riesgos, ¿sí? Y que me puedan generar ya sea accidentes o enfermedades profesionales.
Entonces, estos gastos, pues obviamente son sobre todo por gastos o daños a la propiedad. Y aquí los vemos de manera muy específica, daños al edificio, es decir, todo lo que conlleva una reparación y demás, daños a equipos y herramientas, daños a productos y materiales, interrupción o retrasos en la producción, y eso evidentemente también puede generar pérdidas en cuanto a entregables, gastos legales, por si a lo mejor requerimos de asesoría legal en cuanto a una enfermedad profesional y demás, gastos de equipo y provisiones de emergencia, ¿sí? Alquilar de equipos de reemplazo, si a lo mejor hay algún daño de una maquinaria, pues a lo mejor tenemos que hacer el reemplazo de esta maquinaria. Y algunos otros costos misceláneos que tampoco tienen un aseguramiento y que estos sí van en proporción un poco menor, que es de 1 a 3, pero que de igual manera representan un gasto que no deberíamos estar, que podríamos ahorrarnos. Y estos son pues tiempos de investigación, recordando que a lo mejor dentro de lo que es nuestra propia gestión o personal dentro de nuestras empresas, tenemos que hacer un equipo de investigación, las comisiones de seguridad e higiene y demás, en donde a lo mejor si ellos tienen actividades ya preestablecidas por tener que realizar la investigación de un incidente, de un accidente o de una enfermedad, tengan que delegar esas actividades para poder hacerlo. Los salarios extraordinarios, es decir, muchas veces piden que a través o por sufrir una enfermedad o un accidente de trabajo, tengamos que hacer investigaciones que nos provoquen que tengamos que trabajar a lo mejor en días no laborables y demás. Los costos de contratar o de preparar reemplazos, es decir, muchas veces cuando tenemos una persona que se accidenta o que se enferma, tenemos que sustituirla por alguien más. Sí, los seguros pagados por pérdida de tiempo. Recuerden que la incapacidad no solamente representa como tal la ausencia del trabajador, sino todos los gastos que conlleve el que él no esté. ¿Sí? Tiempo extra de supervisión y además otros trámites de tipo administrativo. Entonces, como lo podemos ver, estos costos pueden ser muy, muy, muy grandes si nosotros no tenemos un adecuado sistema de gestión de riesgos. Ahora bien, ¿qué es lo que hacían las empresas anteriormente? Anteriormente, pues las empresas lo que hacían era tener una operación de primer nivel, en donde, como lo mencionaba, no se hacía nada y solo se esperaba que no ocurrieran pérdidas, es decir, todo se dejaba al azar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se tenían sistemas bien implementados de gestión que fueran estratégicos y que estuvieran analizados por personas que estuvieran integrando a lo mejor direcciones, jefaturas, gerencias, demás. Entonces, lo que quieren las empresas es ir escalonando estas operaciones. Muchas de las empresas actualmente se encuentran en operaciones de segundo nivel, en las que desafortunadamente solamente tratamos de cumplir con los requerimientos legales aplicables, es decir, no hacemos el más allá. ¿Sí? Muchas de las empresas dicen, bueno, ¿qué es lo que me corresponde? Solamente quiero cumplir con lo que la ley me dice y hasta ahí. Y por último, el escalafón a donde todos queremos llegar es a operaciones de tercer nivel, en donde la operación sea controlado por un sistema de control de pérdidas. ¿Sí? Aquí es muy importante porque estos sistemas ya son, por así decirlo, sustentables. De hecho, más adelantito vamos a hablar de uno de ellos, que básicamente pues, va englobando y va actualizando algunos previos que ya se tenían establecidos, pero que desafortunadamente muchas empresas pues todavía no quieren implementar. Hablando de lo que es la gestión de riesgo, pues bueno, es un proceso de aplicación sistemática de métodos capaces de identificar, estimar, valorar con el fin de priorizar y tomar las acciones para el control de los mismos. La identificación, evaluación y control de los riesgos son la base para el sistema de gestión de la seguridad, higiene y salud ocupacional. Y esto proviene de la ISO 45001, que es la más actual. Viene de hecho de las OSHA y demás. Entonces aquí es bien importante que también pongamos énfasis un poquito en tres aspectos, ¿sí? Que serían la identificación, evaluación y control. ¿Por qué quiero que pongamos énfasis en esto? Recordando un poco o haciendo referencia de la normatividad, la gran mayoría de nuestra normatividad mexicana, las NOMS, nos dicen prácticamente que tenemos que hacer esto, ¿no? Reconocimiento, evaluación y aplicación de controles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con estos sistemas de gestión? Prácticamente es eso. Nosotros tenemos que controlar, ¿sí?, los riesgos que podamos evaluar
y que hayan sido previamente identificados. Entonces, ¿cómo son los componentes de la gestión de riesgo? De primera mano, permítanme señalarlo, tenemos que ver cuáles son los objetivos de la organización. Debemos de tener objetivos ya previamente establecidos, ¿sí?, para determinar cuáles van a ser sus alcances. A través de esto, realizar la identificación de estos riesgos y peligros, ¿sí?, y hacer las valoraciones a través de métodos de análisis, como ya lo mencionaba. De hecho, pues la siguiente ponencia va a hablar bastante de esto, del análisis de riesgos, pero yo les puedo comentar que hay varios. Por ejemplo, uno de ellos es el JSA, que es el Job Safety Analysis. Les decía el índice Dow. Por ejemplo, hay unos muy, muy buenos que, por ejemplo, para explosiones, que es el método TNT. N cantidad. Hay muchos métodos que pueden ayudar a esa evaluación y que ya nos ayuda a medir esa posibilidad de estos riesgos. Además, después de esto, realizar la aplicación de controles y acciones, pero ¿cómo? Establecido a través de programas y procedimientos que nosotros tengamos dentro de las empresas, ¿sí? Por último, realizar la verificación de que todos estos controles aplicados hayan sido bien establecidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, con una valoración. Es decir, tenemos que hacer una valoración previa y una valoración posterior, ¿sí?, para ver que los métodos de control hayan sido eficaces. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todo este sistema es algo cíclico, como lo ven, es sistemático, ¿sí?, pero es algo cíclico en donde nuestra finalidad es sobre todo la prevención de todas estas exposiciones a estos agentes de riesgo. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos cuáles son los controles que debemos de aplicar? Bueno, pues porque a través de esa aplicación de controles, pues nosotros vamos a poder intervenir de manera adecuada. El primero y más importante, pues, es la eliminación de los agentes de riesgo, en donde nosotros vemos que es remover físicamente a la persona del peligro. Pero en la gran mayoría de las ocasiones esto no se puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar al siguiente control, en donde es reemplazar el peligro. Ayer, por ejemplo, veíamos en la exposición del doctor Arturo que nos hacían referencia a utilizar un robot para hacer una actividad de empleado, y esa es una forma de sustitución del personal. Es decir, ya no lo estaba haciendo la persona, lo estaba haciendo un robot, pero el peligro como tal seguía presente. Es decir, nuevamente, el peligro pues es algo inherente a la actividad. Entonces aquí el robot seguía haciendo el empleado, que es la actividad peligrosa, pero ya no lo estaba haciendo la persona. Entonces es una forma de hacer la sustitución de las personas. Otro método de control son controles de ingeniería, es decir, aislar al personal del peligro. A lo mejor si yo estoy expuesto a algún agente de riesgo físico, como por ejemplo lo he servido, lo vamos a ver más adelante, pues podemos poner cabinas aislantes de ruido para evitar que los trabajadores estén expuestos a estos agentes de riesgo. Uno también que no es menos importante, pero que van escalafonados, son los controles administrativos, y aquí sobre todo es cambiar la manera en la que las personas están trabajando y muchas veces pues en la forma en la que piensan inclusive. Aquí hay algunas partes en donde nosotros hablamos de que tenemos que cambiar la cultura de los trabajadores para que también ellos sean parte de este mismo sistema de gestión. Anteriormente solo lo veíamos como que toda la responsabilidad de parte de la empresa, pero actualmente el sistema de gestión nos vincula a que el trabajador es parte fundamental del sistema. Entonces aquí es bien importante que aparte de los controles administrativos, en donde nosotros podemos hacer cambios de turno, cambios de perfiles, a lo mejor roles o cambios de horario, etcétera, pues también hay que realizar capacitaciones, entrenamientos, para que también los trabajadores puedan generar ese cambio de cultura y así saber que pues lo más importante es que ellos permanezcan con su estado de salud adecuado. Y por último, cuando nosotros no podemos eliminar o controlar
estos riesgos con los controles anteriores, pues nuestro último control es el equipo de protección personal, que eso básicamente es como, por así decirlo, doblegarse ante el riesgo, pero tratar de proteger de manera personal al trabajador. Y bueno, aquí les dejo una imagen pues un tanto interesante con una semblanza de Luis Allen, en donde nos dice el minimizar las pérdidas es tan provechoso como el maximizar las utilidades. Y esto es bien cierto, ¿no? Si a lo mejor nosotros evitamos pérdidas, ya sea con las personas, con los daños, con los materiales, equipo y con las instalaciones, pues probablemente nosotros podamos recibir mayor utilidad, tanto como patrones como empleados. Entonces, es importante que nosotros tengamos de conocimiento que la gestión de los riesgos nos va a llevar a maximizar las utilidades dentro de las empresas. Y bueno, en este momento pues pido la participación del doctor Arturo porque tenemos una actividad que me parece muy interesante. Doc Arturo, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Por ahí creo que hay un micrófono abierto, si nos pueden ayudar. A Voy a continuación les dejar voy de a pasar compartir. el link por el chat. Les voy a pedir que por favor entren. Es una actividad muy limitada. Únicamente las primeras 10 personas que entren y coloquen este número de PIN van a poder participar en vivo. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Entonces, si son tan amables de por favor entrar al link que estamos colocando, la página de Kahoot.it, y ahí vamos a poder, nos van a pedir un PIN de juego, el cual es el 309-4714. Vamos a hacer una pequeña actividad, unas preguntitas rápidas para revisar un poquito nuestros conocimientos en temas de normatividad. Como les comento, únicamente las primeras 10 personas que entren son las que van a participar. Ya tenemos a Karen. Los demás, bueno, pues como vamos a estar compartiendo pantalla, van a poder realizar el cuestionario de forma personal y bueno, pues anotar sus respuestas para que vean también si las tienen correctas o no. Ya tenemos a 3 personas, Eduardo, José Luis y Karen. También está Eric, Aline. Les recuerdo, nada más hay que entrar a la página de kahoot.it y colocar el PIN que nos va a solicitar, cuál es el 309-4714. Vamos a dar un par de minutos nada más para ver si alguien más decide inscribirse de forma virtual y si no, bueno, comenzamos. Judith, Junuen, ya solo queda un lugar. Y bueno, Alejandra, muchas gracias a todos. Como les comento, pues vamos a empezar con las preguntitas. Y los demás, pues podemos ir viendo la pantalla. Comenzamos. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es la norma oficial que hace referencia a las condiciones de ruido? Y tenemos la respuesta, solo 3 segundos más. Perfecto, vamos a ver quién fue. En primer lugar, Karen, Judith, José Luis Jaro, Hortensia y Jazmín. Excelente. Bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta. Espero que los demás también estemos siguiendo el cuestionario. ¿Cuál es la norma que hace referencia a las sustancias del ambiente laboral? 2 segundos más. Perfecto. Vamos a ver cómo va la puntuación. Y bueno, pues vemos ahí que se está moviendo la tablita. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la norma que hace referencia a las condiciones del ambiente laboral? 5 segundos más para su respuesta. Excelente, muy bien.
Les recuerdo a los demás que estamos dentro de la conferencia, lo podemos ir haciendo de forma personal y bueno, pues también revisar si tenemos las respuestas correctas. La norma que hace referencia a radiaciones ionizantes. Y bueno, pues tenemos nuestra respuesta, que es la norma 012. Vamos a ver cómo se va moviendo. Judith, en racha de 4 respuestas. Excelente participación, Judith. Vamos con la siguiente pregunta. La norma sobre factores ergonómicos. Perfecto. Vamos con la siguiente. De segunditos más, la norma que hace referencia a las vibraciones. Vamos con la séptima, la norma que hace referencia a los factores psicosociales. 10 segundos para responder. Y vamos con la última preguntita, la que hace referencia a las condiciones de iluminación. Cinco segundos más. Perfecto, muchas gracias. Y con esto terminamos. Vamos a ver nada más los resultados finales. En tercer lugar tenemos a Eric. En segundo lugar a Karen. Y en primerísimo lugar, Hortensia. Muchísimas gracias por su participación en esta pequeña práctica. Finalistas, Jazmín y Judith, esperamos que, bueno, en sus centros de donde estén tomando su conferencia, pues hayan podido hacer el ejercicio. Y bueno, esto nos sirve nada más como recordatorio de la importancia de conocer la normatividad que nos aplica en cada uno de nuestros centros de trabajo. Muchas gracias por su participación. Cedo nuevamente el micrófono al doctor Enrique. Muchas gracias, estimado doctor Arturo. Espero que todos hayan disfrutado de este pequeño juego que tuvimos dentro de la conferencia. La verdad es que también tenemos la intención de que no se nos duerman. Muchos de nosotros estábamos aquí viendo bien interesantes cómo quedaba el podio y la verdad es que muchas felicidades a Hortensia por su primer lugar. Felicitar a todos por su participación y pues vamos a continuar con nuestra conferencia. Me voy a permitir nuevamente compartir pantalla. Ahora bien, ¿por qué es importante que hayamos revisado esto anteriormente? Quisimos hacerlo de manera didáctica para que ustedes se lleven, pues a lo mejor un poquito la alegría de estar en un juego en el que nos ayuda un poquito a aprender, pero también que debemos de considerar que son temas bien importantes porque, como lo mencionaba hace unos momentos, muchas veces tenemos cierta duda dentro de lo que son nuestra aplicación normativa. Entonces, es importante que nosotros sepamos que existen cinco agentes de riesgo que están dentro de los centros de trabajo y que es importante que tengamos bien reconocidos. Es decir, que nosotros podamos identificar cada uno de ellos de manera adecuada y que de alguna manera pues también nosotros podamos realizar la gestión de los mismos. ¿Cuáles son estos agentes de riesgo que tenemos presentes dentro de las empresas? Pues bueno, los primeros son los físicos, ¿sí? En donde nosotros, me gustaría compartirles esto. Sí, los físicos, en donde nosotros sabemos que los riesgos físicos son aquellos a los que los trabajadores están expuestos por medio de cualquier fuente de energía. Entonces, más adelantito los vamos a ver. Están los químicos, ¿sí? Por medio de sustancias químicas, los biológicos, algunos agentes de tipo orgánico sobre todo, los ergonómicos y muy de moda, los psicosociales. Entonces, los vamos a ir revisando uno a uno.
pero es importante que nosotros sepamos. De hecho, me gustaría que si algunos de ustedes pueden, pues puedan tomar a lo mejor alguna captura de pantalla, tomarle fotos a su celular, etcétera, para que estos no se nos olviden. Es muy importante que nosotros sepamos que estos son los 5 agentes de riesgo. ¿Sí? Y bueno, hablando de los agentes físicos, ¿sí? Pues como les decía, son todos aquellos agentes que están expuestos los trabajadores por medio de una fuente de energía, es decir, energía como por ejemplo el ruido, iluminación, temperatura, vibraciones o radiaciones. Y aquí vemos algunos de los ejemplos que mencionábamos como parte de la normatividad aplicable. Digo, hay muchas más, ¿sí? Pero vemos que está la 011, que ahora ya todos sabemos que es de ruido, la 012, que es de radiaciones ionizantes, la 14, que es de presiones ambientales anormales, la 013, que es de radiaciones no ionizantes, la 015, que es de condiciones térmicas elevadas o abatidas, la 025, que es de iluminación, y por último, la 024 de vibraciones. Insisto una vez más, existen diferentes y mayor número de normatividad aplicable, pero pues estos solamente son algunos ejemplos. Por otro lado, la norma de sustancias químicas, pues es la 010, ¿sí? En donde nosotros sabemos que todas las sustancias químicas peligrosas son aquellas que por sus propiedades físicas y o químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de riesgos de explosividad, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, radiactividad, toxicidad o irritabilidad, y que al ingresar al organismo, ya sea por vía respiratoria, cutánea, es decir, por medio de la piel, o de manera digestiva, es decir, ingerida, pueden provocar a los trabajadores expuestos intoxicaciones, quemaduras, lesiones orgánicas, según el nivel de concentración de la sustancia y tiempo de exposición. ¿Sí? Además, los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral son aquellas sustancias o mezclas capaces de modificar las condiciones ambientales del centro de trabajo que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción puedan alterar la salud de los trabajadores. Y bueno, esto es importante saberlo porque vamos a ver cuál es su clasificación dependiendo de sus propiedades físico-químicas, las cuales dependiendo, los contaminantes se pueden clasificar en inflamables, explosivas, comburentes, muy tóxicas y nocivas, corrosivos e irritantes. Otra forma de clasificación es en cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción y sustancias peligrosas para el medio ambiente. Y como lo vemos pues anteriormente, la norma, la 018, que es del sistema globalmente armonizado, pues ahora, hace poco se reformó, pero pues esto no ha cambiado básicamente. Entonces la normatividad, o en cuanto a la norma 010, pues sigue siendo la forma en la que se clasifican las sustancias químicas. Además de esto, también se va a clasificar por su estado físico, en la cual pues vemos que se clasifican por gases y vapores, sustancias líquidas y sustancias sólidas. Y por último, según la forma que se presenta la materia en el medio ambiente donde habitamos. Por ejemplo, los aerosoles, que estos pueden ser sólidos y líquidos, ¿sí? A través de los sólidos pues pueden ser polvos o humos, y los líquidos como neblinas y nieblas. Los orgánicos y los inorgánicos, los orgánicos de origen natural, por ejemplo, origen animal y origen vegetal, y los sintéticos, como lo son los plaguicidas, plásticos o resinas, y las drogas. En cuanto a los inorgánicos, tenemos a los sintéticos, metálicos y minerales. Los sintéticos son los plásticos, los medicamentos, plaguicidas, fertilizantes. Los metálicos, por ejemplo, como el hierro, mercurio, plomo y muchos otros más. Y por último, algunos minerales como el asbesto, el cuarzo, la mica, el sílice o sílica, como algunos lo conocen, libre. ¿Sí? Además de los dos agentes de riesgo previos, está otro que es el biológico, ¿sí? En donde nosotros vemos que pueden ser ocasionados ya sea por bacterias, hongos, parásitos y virus, y que cualquiera de estos pueden generar ya sea enfermedades que sean de tipo infectocontagiosas, reacciones alérgicas, inclusive intoxicaciones, además daños en los tejidos, en los órganos, puede ser transmitido a través de secreciones biológicas que produzcan toxinas y que a lo mejor puedan ser
multifactoriales, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos nosotros, sobre todo las personas que están dedicadas como personal de salud dentro de las empresas, pues muchos de nosotros sabemos que tenemos exposición a estos agentes de riesgo y debemos de generar una protección para evitar enfermarnos. Por otro lado, los factores de riesgo psicosocial, pues son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a los acontecimientos traumáticos severos o a los actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Algunos comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceden las capacidades del trabajador, la falta de control en el trabajo, ¿sí? Las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos sin periodos de recuperación y descansos, interferencias en las relaciones trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Muchos de estos, pues evidentemente ahorita, como lo mencionábamos, son de los que están pues mayormente, por así decirlo, de moda, porque anteriormente no prestábamos atención específica a este tipo de agentes de riesgo. Sabíamos que existían e inclusive pues en algunas partes, por ejemplo, como en el Reglamento Federal del Trabajo, venían involucrados, pero no había una norma que nos hiciera referencia a qué era lo que teníamos que cumplir directamente con respecto a estos factores de riesgo. Entonces, es importante que nosotros sepamos que todos estos, ¿sí?, pueden generar efectos a la salud. Por ejemplo, las condiciones peligrosas e inseguras, la carga del trabajo, la falta de control del trabajo, las jornadas superiores a la Ley Federal del Trabajo, la interferencia trabajo-familia, el liderazgo negativo, las relaciones negativas, todas ellas nos pueden generar efectos a la salud como trastornos por estrés agudo y postraumático, trastornos de sueño, el síndrome de burnout, que pues muchas veces lo podemos medir por medio del MBI, trastornos de ansiedad a través de Hamilton y de Beck, depresión de origen laboral, trastornos fisiológicos y de simulación. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que todos estos influyen directamente en las personas, ¿sí? Y hay algunos otros que influyen dentro de lo que sería la responsabilidad del entorno organizacional favorable, como lo es el reconocimiento del desempeño en insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad. Entonces es importante que nosotros sepamos, porque derivado de esto vamos a ver la aplicación de la norma 035. De hecho, aquí les coloqué pues algunas tablas en donde vienen las tablas de referencia de las categorías y dominios y dimensiones de cada uno de los ítems que debemos de estar aplicando. No me voy a meter mucho en esto porque finalmente la idea es que nosotros tengamos identificados cuáles son los riesgos que ya mencionamos, pero sí quiero que lo tengan en cuenta para que más adelante ustedes en la aplicación de la normatividad puedan tenerlo presente. Aquí uno más, ¿sí? Y por último, bueno, los factores de riesgo ergonómicos. Estos, según el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, son aquellos que pueden conllevar sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades de trabajo, derivado del sueño de las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o puestos de trabajo. Pero bueno, como todos sabemos, actualmente ya existe una normatividad aplicable que es la 036, y que en la norma nos dice que sobre todo pues estos factores de riesgo son el manejo manual de cargas, la sobrecarga postural y los movimientos repetitivos. Esto sí es muy importante porque a través de esta identificación de riesgos nosotros vamos a poder realizar la implementación de alguna metodología o herramienta ergonómica para poder hacer los análisis respectivos y así poder determinar en dónde se va a presentar el daño dentro de lo que serían las personas. Recordando también que ergonomía no solamente es ver qué tanto puede dañarse una persona, sino ver todo lo que es el entorno, es decir, cómo está la estación de trabajo, cuál fue el diseño del perfil de trabajo, cuál fue el diseño del puesto, del área misma de trabajo. Inclusive, pues hay muchas personas, y lo vemos en disciplinas como, por ejemplo, Lean Manufacturing, que nos dice que ergonomía está muy de la mano, muy correlacionado con 5S. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente porque finalmente a través de la implementación de alguna herramienta ergonómica, en este caso la norma nos dice que debemos de ver lo que es el manejo manual de cargas, ¿no? Y como lo mencionábamos anteriormente, pues la norma 036
nos dice que es la primera parte, ¿no? Lo que es el manejo manual de cargas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que la actividad que se desarrolla tiene que ser sujeta a una evaluación, ya que los trabajadores tienen que levantar, bajar, empujar, jalar o transportar o estivar materiales empleando su fuerza física o con el auxilio de equipo auxiliar, vamos, dispositivos, y se considera como una carga que ya con una masa mayor o igual a 3 kilos. Entonces es bien importante que nosotros podamos establecer, de hecho la herramienta que viene dentro de lo que es la norma 036 es el método MAC, que es un método precisamente para levantamiento de cargas a través de la ayuda con equipos o dispositivos de móviles o de izaje y demás. Entonces es bien importante que nosotros sepamos identificar dentro de las actividades cuáles son los riesgos que puedan estar presentando, los que ya manejábamos anteriormente, ya sea manejo manual de carga, sobrecarga postural o movimientos repetitivos. Y por último, pues les dejo aquí algunos métodos o herramientas ergonómicas que hacen referencia a este tipo de riesgos que se puedan presentar y que de alguna manera pues son los que están considerados como óptimos para manejarse dentro de lo que serían los movimientos repetitivos. Tenemos, por ejemplo, el método OCA, el JSI, en la sobrecarga postural, el método MAFRE, RULA, OWASP, REVA, EPR, algunas condiciones generales de trabajo, el método LES, hay checklists inclusive que se pueden realizar. En cuanto a manejo manual de cargas, tenemos las tablas de Snook, método Fanger, método Moore, el método NIOSH, método para evaluar riesgos por levantamiento de cargas, como por ejemplo la manipulación de cargas del INHST y algunos otros, ¿no? De hecho, hay un método poco conocido que se llama QS, que también es muy importante y que en gran medida puede generar determinación de dónde podría presentarse, sobre todo este tipo de métodos evalúan posturas forzadas o bueno, movimientos de la espalda, las cargas, movimientos de muñeca, mano, hombros, brazos y cuellos. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que todas estas metodologías están diseñadas para poder evaluar, ojo, no son para identificar, son para evaluar los riesgos ya establecidos o identificados previamente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y pues pasamos a la sección de preguntas, si así lo vemos conveniente. Muchas gracias, doctor Enrique López, por su excelente presentación. Sabemos que estos temas son para llevarnos incluso 2, 3, 4, 5 días, si los desmenuzamos de una manera particular. Creo que el doctor trató de abarcar tanta información en esta excelente presentación, pero si tienen una duda, algún comentario, por favor, este es el momento. Doctor Arturo López, ¿nos puedes ayudar, por favor, con las preguntas que se hayan generado a través del chat o algunos comentarios? Claro que sí, doctor Baños, muchas gracias, doctor Enrique, por su excelente conferencia. La verdad, un tema súper interesante y muy completo. Creo que a todos nos va a poder servir para nuestra labor diaria dentro de nuestros centros de trabajo. Tenemos por aquí una pregunta de Víctor Daniel Gutiérrez Rubio. Víctor Daniel, ¿quisieras abrir tu micrófono para poder hacer tu pregunta personalmente, por favor? Claro, muy buenos días a todo el foro. Muchas gracias, doctor Enrique López, por su apreciable conocimiento y compartir esta información invaluable para nosotros en el sistema de salud. Mi pregunta, primero enriqueceré, si me lo permite, el marco legal al respecto del tema que nos ocupa el día de hoy. Y por un lado es la internacionalidad, que nosotros los abogados les llamamos la convencionalidad. Obviamente esto no nace en México, sino lo gestiona la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, por medio de diferentes países, y entonces se concentra y se protocoliza. Entonces un bloque legal arriba del constitucional es el bloque de convencionalidad, es decir, esta fuerza jurídica internacional que se sustenta de esta manera para que a su fin llegue a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 123 apartado A. Y por el otro lado, el otro extremo de este marco legal, decir que las normas no tienen un poder jurídico
simplemente son normas coloquiales de un cumplimiento inmediato. Sin embargo, el Reglamento Federal y la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social, estas sí tienen un peso jurídico. Las normas solo son vistas o deben ser vistas como una norma que la Secretaría del Trabajo nos allega en cumplimiento de la obligatoriedad de la Secretaría del Trabajo por darnos los instrumentos para que nosotros llevemos a cabo este sistema global de seguridad y salud en las fuentes de trabajo. Pero no así el reglamento y las leyes, tanto del trabajo como la del Seguro Social, que estas sí son dentro de un marco jurídico. Y en el sentido de mi pregunta, se basa en que comúnmente nosotros gestionamos, fortalecemos y damos una mejora continua a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, basados o no en estas normas de la Secretaría. Sin embargo, ¿cuál es el motivo y la fundamentación adecuada para no o para evitar el error de encimar un sistema de la Secretaría del Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo con uno de protección civil, diversando que una es a una autoridad administrativa, la Secretaría del Trabajo, y en un sentido muy distinto, la Secretaría de Protección Civil pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública? El fin es el mismo, evitar la concatenación de eventos o mitigar una emergencia, pero para términos de evidencia es distinto. Hasta ahí mi pregunta. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Víctor. Agradezco mucho los comentarios. Evidentemente, pues sabemos todos que dentro de lo que es la parte legal, pues hay algunos huecos todavía, pero que, como bien lo mencionas, pues todo ya está previamente establecido, ya sea de manera internacional, nacional y demás. Entonces, agradezco la participación. Y claro, evidentemente lo que nosotros tratamos de hacer con este tipo de conferencias es apegarnos lo más posible a lo que ya es todo el entorno jurídico, legal, que sabemos bien que, como bien lo mencionabas, las normas no es algo de terminología legal, perdón. Sin embargo, sí es algo que puede ser sancionable. Entonces, tenemos que considerar que estos son obligaciones patronales que deben de cumplirse, debido a que si no lo hacemos, pues bueno, podemos ser acreditados de manera pues particular a una sanción. Entonces sí es importante que lo tengamos presente, ¿no? Adelante, Artur, con otro. Muchas gracias, doctor. Sí, mira, aquí tenemos la siguiente pregunta de Eduardo. Dice, ¿qué método recomienda para evaluar sobrecarga postural para extremidades inferiores? Bueno, pues hay varios, pero de los más convenientes, considero yo, es que los métodos que se utilizan más frecuentemente son REVA y RULA. Son de los métodos que, dentro de toda la gestión que puedan realizar, pues también están incluidas lo que son las sobrecargas posturales a nivel de miembros inferiores. Entonces, por ahí, si gustan, podemos hacer o compartir un método ya previamente establecido, un software, en donde el método RULA, pues nosotros vamos únicamente ingresando los datos, que eso sí lo tenemos que hacer de manera manual y en físico dentro de las instalaciones de cada uno de los centros de trabajo, pero que de alguna manera pues nos puede servir para que de manera automática podamos obtener la información de en dónde podemos generar las sesiones, ¿no? Se los compartimos a través de los links. Gracias, doctor. Bueno, también tenemos la siguiente pregunta por parte de Silverio Olivar. Dice, felicidades, doctor Enrique. ¿El método RULA como análisis debes de adaptarlo después de identificar peligros y se debe o se puede complementar con otros métodos? Muchas gracias. Sí, Silverio. De hecho, como les mencionaba hace unos momentos, la gran mayoría de todas las metodologías que nosotros tenemos, ya sea para identificación de riesgos, ya sea para análisis de riesgos, o inclusive en este caso para análisis de riesgos de tipo ergonómico, no debe de estar supeditado solamente a un método. Lo importante aquí es hacerlo inclusive de tipo comparativo, en la cual nosotros podamos aplicar al menos 2 herramientas para poder ver cuáles son las características de estas actividades y ahora sí a poder
identificar cuáles son los riesgos más relevantes dentro de la actividad que se está realizando. A lo mejor nada más para complementar un poquito lo que comenta el doctor López. Recuerden que cuando nosotros estamos haciendo esa identificación de los peligros, su naturaleza o relacionados con las actividades de trabajo, pues hay veces que a lo mejor nos quedamos con que solamente hay sobrecarga postural. Yo creo que en todas las actividades, sin temor a equivocarme, pues no solamente está la sobrecarga postural, sino en algún momento hay algún tipo de movimiento tal vez repetitivo, algún manejo manual de carga, aunque sea una carga, no sé, que no hayamos identificado como peligroso de 3 a 5 kilos, por ejemplo, pero que cuando aplicamos los métodos, pues realmente se evalúa esa parte si realmente tiene o no una incidencia directamente con nuestro trabajador. Por eso es importante que no solamente, y lo comentaba el doctor, no solamente quedarnos con algún método, sino realmente estudiar las tareas completas del puesto de trabajo, ver cuáles peligros ergonómicos están relacionados y aplicar en su mismo momento a lo mejor 2, 3, 4 o incluso hasta 5 métodos diferentes, ¿no? ¿Cuál o cómo vamos a determinar cuáles son los más indicados para esa actividad? Pues hay que ver la actividad, qué tipo de posturas peligrosas tiene. Tenemos que saber también qué tipo de posturas, digamos, o qué tipo de variables maneja cada uno de los métodos, como para ver cuál se acopla más al tipo de actividad que estamos analizando y con eso nosotros decidir, pues, cuál es el método más recomendable para esa actividad. Muchas gracias, doctor Baños. Doctor Arturo. Sí, gracias por el excelente complemento, doctor Baños. Bueno, una pregunta más de Sil, no dice su nombre, pero bueno, dice, para dar seguimiento a algún método empleado, ¿se debe usar el mismo método o se puede cambiar? Bueno, como les hacía mención, lo importante sería que si nosotros tenemos ya una evaluación a través de un método, ya sea de tipo ergonómico o de análisis de riesgo, lo importante es que hagamos uno segundo de tipo comparativo, es decir, o bueno, ni siquiera comparativo, sino como es más bien complementario. Es decir, si a mí ya a través del método, por ejemplo, Rula me dio una calificación de nivel de riesgo, pues a lo mejor si evalúo también con REVA, voy a obtener una calificación diferente y que eso me puede ayudar a complementar, ¿sí?, esa visibilidad que nosotros debemos tener. Entonces es importante que sí apliquemos al menos 2 herramientas. De hecho, la sugerencia, nuevamente se los digo, es al menos 2 para realizar análisis de riesgos y también para hacer evaluaciones de tipo ergonómico con métodos ergonómicos que ya vimos. Gracias, doctor. Aquí Jazmín Mellado nos pregunta, buenas tardes, ¿qué me podrían decir del método nórdico de Corinca? Gracias. Bueno, evidentemente el método nórdico de Corinca nos ayuda a evaluar las condiciones de las personas ya como tal, si presentan alguna sintomatología, si presentan alguna relación ya con actividades laborales que puedan estar provocando déficit o posibilidades de lesiones. Entonces es bien interesante que nosotros empecemos primero con un método de Corinca al realizar un estudio ergonómico y posteriormente ya realizar la implementación de una herramienta ergonómica como lo es REVA, Rula, JCA, etcétera. Muchas gracias, doctor. Bueno, estoy revisando el chat, me parece que no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien tuviese alguna otra duda o algún otro comentario, quisiera levantar la mano. Ernestina nos está preguntando, ¿qué método recomienda para realizar un análisis en área de costurera? Bueno, Ernestina, mi comentario va más enfocado a que primero tendremos que revisar. En ergonomía hay algo que es bien interesante. No podemos decir nada hasta no realizar una evaluación. Es decir, no sabemos cuál es el riesgo hasta poder analizarlo. Entonces, aquí, ojo,
mi comentario va a que si nosotros tenemos que realizar primero la revisión de la actividad y posteriormente ver cuál sería el método más óptimo para poder hacer ese análisis. Probablemente yo te podría decir, a lo mejor la posición de costurera es sentada, ¿sí? Y a lo mejor podemos utilizar un método rosa, que inclusive el método rosa va más enfocado a lo que es el área de oficinas, pero puede aplicar porque es una actividad en la cual las personas están sentadas y que de alguna manera pues tienen una postura durante pues, una cantidad de tiempo importante. Entonces, nuevamente es importante que sepamos que para poder hacer cualquier análisis ergonómico, sí es importante que primero identificamos cuál es la actividad. Ojo, hablo de actividades y no de procesos. No es lo mismo realizar una actividad que un proceso. Un proceso generalmente pues tardan ciclos, ¿sí? Una actividad generalmente tarda minutos. Sí, muchas gracias, doctor Enrique. Me parece que ya no hay más preguntas. Sin embargo, aquí veo que la doctora Hortensia Vázquez quisiera hacer un comentario. Doctora, ¿nos ayudaría por favor a abrir su micrófono para poder hacer su comentario? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí, les escribí ahí el comentario, pero no lo leyeron. Solamente para anotar aquí los costos humanos cuando se sucede un accidente, que también son muy importantes, que es el costo humano para el dolor para el trabajador, el sufrimiento, la afectación de la familia, los cuidados que deben tenerle, la disminución que puede quedarle al trabajador para la capacidad del trabajo y pues los costos económicos y sobre todo cuando el trabajador es el único sustento familiar. Ese era mi comentario. Gracias. Sí, muchas gracias por el comentario, doctora. La verdad es que sí, muchas veces no tenemos en cuenta que dentro de lo que son los costos, digo, aquí hablamos más básicamente de los costos empresariales, pero sí, evidentemente tiene mucha razón. Los costos también son directamente para los trabajadores y es por eso que dentro del sistema de gestión actual es que ya se está incluyendo al trabajador como parte de este sistema y que es tan importante que hagamos ese cambio cultural en el cual el trabajador sepa que la seguridad y su salud depende de él mismo. ¿Cómo? A través de capacitaciones, a través de entrenamientos, a través de buenas prácticas y que el trabajador pueda adaptar esa cultura para su propio cuidado. No solamente dejarlo como responsabilidad del patrón, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su complemento a este comentario. Me parece que ya no hay más comentarios y tampoco veo más preguntas en el chat. Le cedo la palabra al doctor Baños para que podamos hacer el cierre formal de la conferencia. Muchas gracias, doctor Arturo. Pues muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que esta iniciativa de nuestra dirección médica, de nuestra dirección de Grupo Consulmed, pues nos está retroalimentando también en temas específicos que estamos viendo, se tienen mucho interés y no duden que en breve podamos a lo mejor programar con ustedes y gracias a su participación pues algo ya más dirigido hacia las cuestiones ergonómicas que veo ha generado pues bastantes inquietudes. Siéntanse con la confianza que quienes podamos estar participando tenemos pues las competencias necesarias como para poder dar esa orientación. Yo creo que el día de mañana, bueno, antes que nada, invitarlos a las 3 de la tarde a nuestra conferencia, cómo evaluar el riesgo de accidente con nuestro gerente médico en salud ocupacional, Héctor Cante. También es un tema bastante interesante y bastante aplicativo todos los días y que va mucho de la mano con esto que acabamos de ver con el doctor Enrique. Y posteriormente, bueno, ya el día de mañana también invitarlos, es nuestra clausura de la semana, pero no el fin de las actividades que pudiéramos estar realizando en conjunto con ustedes. El día de mañana yo creo por ahí les vamos a hacer llegar también un link en donde nos puedan dar algunos comentarios, algunas sugerencias
en cuestiones de temas que sean de su interés, como lo vimos ahorita en cuestiones de ergonomía, y no duden que vamos a dar una respuesta a esos requerimientos que ustedes nos estén manifestando. Muy buenas tardes, tengan buen provecho y si pueden y así lo desean, nos vemos en un ratito más. Agradecemos mucho su participación. Gracias.